Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Vamos con la solución de la práctica número 2, la interpretación del diagrama en simbología europea. ¿Qué era lo que hacía el circuito? Pues el circuito realiza el control de paro y arranque de un motor trifásico y cuenta con dos lámparas piloto que indican el paro y la puesta en marcha del sistema. Entonces, teníamos en el diagrama europeo que arrancaba a un motor trifásico y tenía dos lámparas, una roja y una verde. Y pasándolo a simbología americana, nos quedaría de la siguiente manera. Llega la línea, llega la corriente, pasa de uno hacia 2 y hacia 3 y hasta 13. De este lado, llega hasta 13 en el escalón 3, pero no pasa hacia 14 porque está abierto aquí. Lo mismo aquí tampoco pasa hacia 14 porque está abierto. Y de 3 a 4 tampoco pasa porque no hemos pulsado el botón de arranque. De ahí tenemos que llega a 11 y de 11 hacia 12 sí pasa, porque está cerrado. Entonces esto va a hacer que se encienda la lámpara color rojo cuando cierre el circuito con el neutro. Entonces inicialmente podemos ver que el circuito se encuentra haciendo esto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pulso el botón de arranque? Cuando yo pulso el botón de arranque, permito el paso de la corriente de 3 hacia 4 y esto va a hacer que aquí llegue la corriente y se energice de manera instantánea tanto el contactor como el relevador. Entonces, cuando esto se energiza, de inmediato, esto, los contactos abiertos del contactor, ¿dónde tenemos contactos abiertos del contactor? Tenemos este que es el auxiliar 13 y 14 que sirve para la parte del enclavamiento. Bueno, pues se cierra y va a permitir el paso de la corriente hacia 14 y hacia acá, haciendo que cuando yo suelte el botón ya no pase corriente por este lado, es decir, aquí ya se corta el flujo de corriente, ya no hay, pero se hizo el autoenclavamiento y se mantiene energizado tanto la bobina del contactor como el relevador. Entonces aquí también se cerraron, cuando este se cerró también se cerraron estos y el motor comenzó a trabajar. ¿Qué también pasa aquí cuando se energizó el relevador? Pues su contacto abierto se cerró en el escalón número 3, permitió el paso de la energía hacia la lámpara color verde y cuando este se cerró, perdón, este se abrió. Entonces cuando se abrió, pues ya no permite el paso de la energía porque quedó abierto. Vamos a ponerle con un poco de corrector. Quedó abierto. Entonces ya no pasa energía hacia la lámpara color roja. Entonces esa se apagó, se encendió la lámpara verde y se encendió el motor, indicando que el sistema está en funcionamiento. Ahora, cuando yo pulse el botón de paro, cuando yo pulse el botón de paro, aquí se va a interrumpir el flujo de energía. Aquí ya se interrumpió. Y ahora la energía ya no pasa hacia acá. Entonces ya no pasa hacia la bobina, esto se desenergiza y al desenergizarse, aquí se abre, aquí también se abre, apagando el motor. Como también sacó, ya no hay energía hacia el relevador también se apaga y abre su contacto que se había cerrado y el que tenía cerrado, el que se había abierto, se va a cerrar nuevamente, o sea, va a regresar a su estado inicial y nuevamente va a encender la lámpara roja. Eso es como funcionaría utilizando relevador y contactor nada más. Aquí es importante utilizar relevador porque recuerden que el relevador tiene contactos abiertos y cerrados. El contactor usualmente, como les digo, nada más tiene tres abiertos de fuerza y uno abierto de control. Al menos los que tenemos en clase, en el laboratorio. Tienen estas características, pero se le pueden montar algunos aditamentos que hace que ya tenga contactos cerrados y eso pues nos ahorraría material, nos ahorraría relevadores. Pero bueno, ¿de qué otra forma puedo hacer este circuito? Esa es otra opción en el que estoy ahorrando cable. ¿Por qué estoy ahorrando cable? Porque ya no estoy utilizando un contacto de relevador 13 y 14.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Nada más, en lugar de utilizar este contacto, nada más mandé de manera directa hacia acá. Entonces puse en paralelo los tres. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues bueno, la corriente pasa hacia acá, hacia 13, así. Pero nada de esto enciende, está apagado. Y aquí lo único que está encendido es la lámpara color rojo. Cuando yo pulse arranque, ahora sí pasa la corriente de aquí, se enciende o se activan contactor, relevador, lámpara verde. Al activarse contactor, cierra aquí, autoenclava, lo que va a mantener energizado a esto. Aunque yo suelte aquí, aunque yo suelte el botón, la energía sigue pasando por este puente que yo hice. Y aquí, cuando se energiza el relevador, pues aquí se va a apagar. La lámpara ya no va a encender porque este se abrió, el que estaba cerrado. Y exactamente hace lo mismo aquí. Al cerrar acá se cierran estos y entra en funcionamiento el motor trifásico. Hasta que yo pulse el botón de paro, entonces pulso botón de paro y ya no hay flujo de energía. Por lo tanto, se apaga todo. Se apaga nuevamente, se desenergiza las bobinas de contactor relevador, se apaga la lámpara verde. Aquí se abre, porque esto también ya estaba abierto. Se elimina este puente y este que se había abierto vuelve a su estado original de cerrado. Y pues bueno, aquí estoy ahorrando material. Ustedes pueden diseñar el circuito, pero pues entre más material ahorren es mucho mejor en algunos de los casos. ¿Cuál es la actividad o el siguiente tema? Bueno, pues vamos a ver el uso del temporizador. El temporizador es un dispositivo igual electromecánico que cuenta con una bobina y contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Es prácticamente igual que un relevador, pero la diferencia es que se accionan por tiempo. Los contactos, o sea, no se cierran al instante. Y pues bueno, en simbología americana, temporizador lo encontramos de esta forma y estos son sus contactos cerrados y abiertos. Como usualmente también nada más trae de manera física dos abiertos y dos cerrados, pues el primer abierto se conoce como 57-58 y si ocupo en el circuito el otro abierto sería 67 y 68. Tiene dos cerrados que se llaman 55 y 56 y 65 y 66. Acuérdense de que debe llevar el nombre de a qué pertenece, qué bobina pertenece. En caso de que hubiera más bobinas, el temporizador sería T1, T2, T3 y eso se llamarían T1, T2, T3 dependiendo a qué temporizador pertenezcan. Y pues bueno, en simbología europea, ese es el símbolo. Aquí tenemos A1, A2. Aquí también sería A1, A2 y eso es la forma de los circuitos abiertos y cerrados. Igual aumenta 67, 68 y 65 y 66. Bueno, un ejemplo sería, diseña un circuito de control que realice lo siguiente. Cuando el operador pulsa el botón de arranque, un motor trifásico funciona durante 15 minutos. Transcurrido ese tiempo, el motor se detiene por completo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego al tablero? Pulso el botón de arranque, entra en funcionamiento un motor trifásico y pasa un tiempo de 15 minutos. Pasando ese tiempo, el sistema se apaga por completo. Entonces, lo que yo hice aquí fue la siguiente propuesta. Tengo mi paro y arranque normal. Aquí, hasta aquí hay normal, ¿no? Mi paro y arranque con su enclavamiento 13 y 14. Pero aquí vean que hay algo diferente que es un contacto cerrado de temporizador. 55 y 56. Y aquí en paralelo estoy conectando una bobina de temporizador. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo pulse arranque, se energiza la bobina y se bobina al mismo tiempo el temporizador. Cuando esto se energiza, aquí cierra, se enclava, suelto el botón, regresa a su estado inicial, pero esto sigue energizado. El temporizador, una vez que se energizó, comienza a contar los 15 minutos. Entonces, aquí cierra, el motor funciona al instante. Y empieza a contar los 15 minutos. Una vez que llega a los 15 minutos, ¿qué va a pasar? Pues este contacto que estaba cerrado se va a abrir. Al abrirse desenergiza a la bobina del contactor.
cuando se desenergiza la bobina del contactor, este contacto que se había cerrado vuelve a su estado abierto o a su estado original. Por lo tanto, interrumpe el enclavamiento sacando a todo el sistema. O bien, si yo quiero detener el sistema antes de los 15 minutos, pulso el botón de paro. Y aquí está su equivalencia en el circuito de fuerza. Aquí ya le puse cerrado. Acuérdense que siempre se tiene que dibujar a circuito desenergizado. O sea que al final tienen que dejar nuevamente el circuito en el estado original y si quieren pueden o tienen que dibujarlo una vez más o probarlo en el simulador para que vean el funcionamiento. Pero recuerden que siempre se tiene que dejar el circuito de manera desenergizada. Yo lo estoy rayando para explicarles cómo funciona. Bueno, cualquier duda o pregunta me pueden decir y en breve les mando la actividad. Que tengan un excelente fin de semana.